Felices Pascuas de Resurrección, amigos. Buen día. Sí, felices Pascuas. No ha terminado nuestra alegría por la resurrección de Jesús. La muerte, la pasión y muerte, todo lo que Jesús vivió duró varios días y hubo muchos testigos, mucha gente que estuvo presente en el momento del juicio, del prendimiento, del juicio, de la muerte de Jesús. En cambio, la resurrección fue en un momentito. Como decíamos en el pregón pascual, la noche fue la única testigo de la resurrección. Entonces la iglesia, así como en la Navidad, no podemos permitir, no quiere permitir que sea solamente un día en el que estemos alegres por el nacimiento de Jesús, igual y está la Pascua, la octava de Navidad, también igual ahora con la resurrección de Jesús no puede ser la alegría de un día. Esta alegría tiene que ser para siempre, pero al menos litúrgicamente la iglesia dedica una octava, una semana completa a meditar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y en esta octava, Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es quien nos va a acompañar. Hoy vamos a meditar en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, y del 22 al 23. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Y nos narra, fíjense, Lucas, aquí en estos versículos de hoy, nos narra a un Pedro predicando en Jerusalén el día de Pentecostés. ¿Por qué es importante mencionar que en Jerusalén? Porque recuerdan cuando antes de lo que era la celebración del Domingo de Ramos, decíamos que Jesús les dice que van a ir a Jerusalén y los discípulos le dicen, ¿cómo? Si allá es donde más enemigos tienes, ¿verdad? Entonces Pedro demuestra esa valentía, producto del Espíritu Santo, de seguir predicando, empezar a predicar ahí en esa ciudad donde era de más peligro para ellos. Y entonces ahora empieza diciéndoles primero que lo que Jesús hizo en vida, que era un hombre acreditado por Dios con obras y milagros, y dice de las que ustedes fueron testigos, o sea, nada hizo a ocultas o a escondidas. Y les dice, sin embargo, de acuerdo al plan previsto por Dios, ustedes se utilizaron a los paganos para matarlo y colgarlo de un madero. Pero dice, no era posible que la muerte lo tuviera retenido, por eso Dios lo resucita de entre los muertos. Y apoya su predicación incluso en las Sagradas Escrituras, citando al rey David. Dice, en efecto, David dice refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá y en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. O sea, aquí dice que se refiere a Él, pero les dice Pablo, nosotros sabemos que David murió y sabemos dónde está su sepulcro y sabemos que ahí está su cuerpo. Entonces realmente aquí el salmista estaba ya anunciando la resurrección de Jesús, porque David había recibido como promesa que un descendiente de su familia iba a ser el que ocuparía el trono. Entonces es importante meditar eso, cómo esa valentía de Pedro tiene lugar en Jerusalén y es resultado del Espíritu Santo, pero sobre todo del encuentro con Cristo resucitado. Eso es lo que vamos a meditar durante toda esta Pascua, qué es lo que ha hecho la presencia de Cristo resucitado en nuestra vida. En el Evangelio, pues nos siguen aquí narrando ahora Mateo lo que sucede después de la resurrección. Habíamos dicho que las mujeres fueron y encontraron el sepulcro con la puerta abierta. Fíjense cómo lo que ya hemos reflexionado de la profecía de Simeón, que Cristo será signo de contradicción, hoy también se hace presente aquí en este Evangelio de Mateo. Hay un acontecimiento, sepulcro vacío. Hay dos grupos de personas que ven ese sepulcro vacío, pero las reacciones son diferentes. Un grupo son las mujeres. Las mujeres encuentran el sepulcro y se alejan a toda prisa, llenas de temor y de alegría. Los otros testigos, los otros que vieron el sepulcro vacío fueron los soldados, pero ellos solamente se alejan llenos de temor, porque saben
que pueden recibir un castigo porque incumplieron. Ellos estaban ahí para cuidar precisamente que no sucediera eso. La reacción de las mujeres después de la alegría y el temor es correr, anunciar ese acontecimiento a sus hermanos. Y la reacción de los soldados es correr, pero con los escribas y fariseos para ponerse de acuerdo. Y ellos reciben dinero para propagar una mentira que dice el escritor, dice Mateo, que hasta hoy sigue presente esa versión entre los judíos, de que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos. Entonces, estas mujeres valientes que estuvieron fieles porque estuvieron al pie del sepulcro y ahora están en este sepulcro vacío, ahora el premio que reciben es ser las primeras testigas de esa resurrección y que se vuelven apóstoles de los apóstoles, porque apóstol es enviado y ellos son enviados a anunciarles a sus apóstoles que Jesús está vivo. Ahora, a mí me gusta pensar que esto que les pasó a las mujeres nos pasa a nosotros. Ellos iban con miedo y con alegría a la vez, unos sentimientos encontrados, y en ese momento Jesús se hace encontradizo con ellos. Jesús se les aparece. Jesús está contigo, se aparece contigo, mi hermano, en esos dos momentos. Cuando estás alegre, para disfrutar contigo tu alegría, pero cuando tienes miedo, aparece, está a tu lado para darte valentía, para darte seguridad, para sepas que a su lado no te podrá pasar nada que Él no lo pueda permitir. Entonces, ahora tenemos que reflexionar cuál es el impacto de esta resurrección de Jesús en nuestra vida. Somos como los soldados que tienen miedo porque saben que cuando Jesús se te aparece o está presente contigo cuando estás haciendo el mal, te da miedo y prefieres alejarte de Él, o al contrario, ese miedo te lleva a acercarte a Él para que Él transforme tu vida y entonces ahora ya no vivas en el temor, sino que vivas en la alegría de un Cristo resucitado que te acompaña siempre. Pues empezamos esta semana de una manera muy hermosa, muy intensa, y durante estos días vamos a seguir meditando todo lo que sucede después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, para que vayamos aprendiendo y alimentando y cada vez más ese acontecimiento tan importante tenga impacto en mi vida diaria, empezando con mi familia y después con todos los que me rodean. Soy el diácono Antonio Cervantes y te doy la bendición del Señor, esperando que tengas un día lleno del amor de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Felices Pascuas de Resurrección.